Ya está con nosotros en nuestros estudios para una clase magistral. Vamos. ¿Es la pregunta? Nos acomodamos. ¿Nos acomodamos para eso? Para eso. Andrés Carminati, que es docente de la Universidad Nacional de Rosario, es becario postdoctoral del CONICET, profesor y doctor en Historia. Su doctorado fue sobre la conflictividad obrera durante la última dictadura en el Gran Rosario. Antes de saludarlo a Andrés y darle paso a una primera reflexión, me encontré con un posteo en la red social Instagram de ARG Medios. ¿Sí? La mayoría de los desaparecidos en la dictadura fueron obreros. El primer objetivo de la Junta Militar de Videla, Macera y Agosti fue desarticular las luchas de la clase obrera. El segundo fue la imposición de un modelo económico de desindustrialización para que prime el modelo financiero especulativo. Según Víctor de Genaro, ex secretario general de la CTA, de la Central de los Trabajadores Argentinos, el 67% de los desaparecidos fueron trabajadores y fundamentalmente se apuntó a destruir los activistas, delegados y algunos secretarios generales. Las primeras medidas tomadas por la Junta Militar contra el movimiento obrero fueron la intervención de la CGT y de numerosos sindicatos, la suspensión de la actividad gremial, la prohibición del derecho de huelga, la separación de las obras sociales de los sindicatos. Hay muchas cosas que me hacen hacer un paralelismo con lo que ocurre en la actualidad. De las medidas económicas de la última dictadura cívico-eclesiástica militar. El ejército entraba a una fábrica y delante de todo el personal se nombraba a los que habían sido delegados o militantes. Se los llevaban, desaparecían y después terminaban muertos. Eran arrojados en las propias puertas de las fábricas o en basurales. En 1979 la ley de asociaciones profesionales limitó la cantidad de delegados de fábricas. En el caso de Ford, por ejemplo, se redujo de 300 a 6. Se aprobó la libre afiliación y se exigieron 4 años de antigüedad en el empleo para ser elegidos como delegados, además de la constancia de buena conducta de la policía para poder presentarse a trabajar. Los datos de la CONADEP ejemplifican lo expresado. Desaparecidos por profesión, en porcentajes. Obreros, el 30.2%. Empleados, el 17.9%. Docentes, el 5.7%. Estudiantes, el 21%. Profesionales, 10.7%. Autónomos, 5%. Amas de casa, 3.8%. Conscriptos, 2.5%. Periodistas, 1.6%. Actores y artistas, 1.3%. Y religiosos, el 0.3%. En síntesis, sumando los porcentajes de desaparecidos, obreros, empleados y docentes, se llega a un 53.8%, lo que significa que la fuerza de la represión cayó ante todo sobre los trabajadores. Por su parte, en los primeros años posteriores al golpe se produjo el cierre de más de 20.000 establecimientos fabriles. El Producto Bruto del sector cayó cerca de un 20% entre el 76 y el 83. Aumentó la desocupación en ese mismo periodo y se redujo el peso relativo de la actividad manufacturera en el conjunto de la economía, del 28 al 22%. En tanto, la reforma financiera del año 77 promovió la desindustrialización y un descenso en la participación del sector industrial en el PBI, el Producto Bruto Interno. Esto generó un proceso de concentración económica y se produjo un incremento exponencial del endeudamiento externo. Estos son algunos de los datos de lo que significó en materia económica la dictadura cívico-eclesiástica militar en la República Argentina. Andrés. Buen mediodía. Gracias por venir. Buenas, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo ves la situación económica, lo que dejó en materia económica la última dictadura? Bueno, esos datos que compartía son bastante claros respecto de lo que significó el programa. Podríamos decir, la dictadura tuvo un carácter de clase muy marcado, ¿no? Un poco de esos datos que vos leías recién, se desprende algo que inclusive está claro desde los 80, porque ese gráfico, esa torta de gráfico respecto de la cantidad de desaparecidos por profesión es de la CONADEP, claro. 1985. Y sin embargo, esto que aparece claro en las cifras no está tan claro en el imaginario social, ¿no? Respecto de quiénes fueron las principales víctimas de la dictadura o el carácter de clase
que tuvo la dictadura, ¿no? Que se desprende por la cantidad de desaparecidos por sector social y que se desprende por la cantidad de medidas que la dictadura tuvo contra la clase trabajadora en su conjunto y contra el movimiento obrero en particular, y más en particular todavía contra el activismo, ¿no? Contra aquellos sectores que desde 1975 empiezan a ser caracterizados como guerrilla fabril o subversión industrial, ¿no? Que son aquellos que, como imaginarán, siguieron el destino de todos aquellos que eran caracterizados como subversivos. Es decir, la metodología sistemática de la desaparición forzada y esto que estábamos conversando hace un ratito. Subversivos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de subversivos? Porque también ahí hay una configuración que creo que radica en lo que vos estás planteando. Toda una búsqueda de configurar un enemigo concreto, específico, que entre otras cosas, por ejemplo, el delegado, que es el mismo que sigue existiendo hoy, que tiene una función institucional dentro, inclusive hasta de la República, y lo que dentro de ese marco, de esa estructura institucional, también el capítulo ideológico, que tiene que ver básicamente con estar buscando cuál es la línea de pensamiento que tenían. Sin dudas, había una persecución y una búsqueda cultural en todo esto, que radica también en el argumento de clase que vos planteás, ¿no? O sea, ¿a quiénes? Dicho todo esto, ¿quiénes eran los subversivos según el estudio que has podido ir desarrollando, inclusive la particularidad de la región Rosario? Bueno, la tipificación del subversivo obviamente que no la inventó la última dictadura, sino que tiene que ver con esto que se conoce como la doctrina de la seguridad nacional, y esta idea de que la guerra es contra un enemigo interno. En ese marco es que se va configurando, y de la guerra ideológica entre comunismo y capitalismo, y se va configurando una idea de un enemigo interno, que es un término absolutamente polisémico, porque subversivo podía abarcar diversas cosas, ¿no? De hecho, en las declaraciones de los militares de la Junta decían, no sé solo subversivo por llevar un arma, sino por portar determinadas ideas, etcétera, ¿no? Ese concepto de subversión se fue ampliando de manera dramática, digamos. Yo lo que encuentro es que a partir de 1975, que en nuestra región es un parteagua para pensar la represión sobre la clase trabajadora, porque ocurre el operativo Serpiente Roja del Paraná contra Villa Constitución, ¿no? A partir de ahí se instala un concepto que es de subversión industrial o guerrilla fabril, que muchos se lo han atribuido a Ricardo Balbín, que empieza a hablar sobre ese término, pero en realidad es un término establecido oficialmente, ¿no? Hay un documento sobre el operativo Serpiente Roja que dice que la subversión ha bajado del monte y se ha instalado en las fábricas, ¿no? Y empieza a instalar esta idea de que, determinadas acciones obreras son subversivas. Y eso yo lo que voy analizando es cómo ese término de tener ese carácter muy amplio y medio conspiranoico, ¿no? Va asumiendo cada vez más formas de la conflictividad laboral, al punto tal que llevar adelante una huelga termina siendo subversivo. Y que efectivamente es lo que ocurre a partir del 24 de marzo. La huelga es declarada ilegal, ¿no? Cualquier tipo de medida de acción de fuerza es declarada ilegal por la ley 21.261 primero y por la ley 21.400 después. Podías quedar preso y además ser despedido sin causa por llevar adelante una huelga. Es decir, la conflictividad laboral tenía un carácter ilegal y que podía llegar a ser de carácter subversivo. Lo que solía ocurrir cuando había una huelga es que las patronales levantaban el teléfono, llamaban al Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo llamaba a la policía o al ejército, y en algunos casos entraban en las fábricas y en otros casos, se declaraba ilegal la huelga y detenían a algunos de los activistas que ya estaban previamente señalados, etcétera. O hubo algunos casos donde detuvieron a
todos los trabajadores los llevaron a la comisaría y estuvieron detenidos ahí un tiempo, y después los liberaron. O sea que ese concepto de subversión se fue construyendo y fue también en el mundo laboral teniendo una cara. Y por otro lado, lo que hay que decir es que aquellas organizaciones que fueron caracterizadas como subversivas, en particular las organizaciones armadas, pero bueno, ese término también se fue extendiendo a cualquier forma de organización, tenían activismo en las fábricas. Las grandes organizaciones armadas, Montoneros y el PRT, tenían activistas y militantes en la fábrica, y en parte esos también eran los subversivos fabriles, ¿no? Muchos de ellos eran delegados, comisiones internas, ¿no? Que es algo que es difícil, ¿no? Porque cuando a veces se habla de las organizaciones armadas se imagina únicamente con, no sé, aquellas acciones más osadas, asalto de comisarías, de cuarteles, etcétera. Pero también las organizaciones armadas tenían una fuerte inserción en el mundo laboral y obrero. El caso de Villa Constitución es bastante paradigmático de este ejemplo. Y bueno, y si recorremos el cordón industrial y algunos sectores, no sé, colectiveros, pequeñas metalúrgicas del Gran Rosario, nos vamos a encontrar que todas las organizaciones tenían algún activista, y bueno, y muchos de esos forman parte de la lista de detenidos, desaparecidos, ¿no? Entonces, ese carácter de subversión es muy amplio, ¿no? Por un lado, marcaba a los militantes y activistas en el mundo obrero, y por otro lado, la misma acción obrera podía llegar a ser subversiva. Cierro con esto y así no monopolizo todo. Cuando la dictadura, desde el 24 de marzo, la huelga es prohibida por ley, por la ley de facto, pero en septiembre, o sea, cuando han pasado 5 meses, abril, mayo, junio, julio, 6 meses de la dictadura se ve obligada a agravar las penas por la huelga y por la conflictividad obrera. Es decir, que durante esos 6 meses, que son además los de mayor imposición del terror y del despliegue genocida de la dictadura, no han logrado contener la conflictividad y deben agregarle más, una pena mayor. Tener más atributos para reprimir. Una pena mayor, claro, hasta 10 años por participar de una huelga, ¿no? Y el despido sin causa. Eso es bastante interesante para pensar, bueno, una de las cosas que a mí me interesan desde hace 20 años, que es la conflictividad obrera en dictadura, que creo que es uno de los temas de los que no se habla. Claramente. ¿Por qué no se habla? Bueno, justo es una de las cosas que intento pensar por qué no se habla, sí, sí, ¿no? Creo que una de las claves para pensar por qué no se habla tiene que ver con el genocidio, ¿no? Con la magnitud que tiene el genocidio y lo que imprime eso en el debate público, ¿no? Donde hablamos de los victimarios, ¿no? Se ha extendido la visión sobre los victimarios, ya no hablamos solo de los militares, hablamos de los empresarios, hablamos de la iglesia, ¿no? Inclusive hay muchos textos y hay mucho foco sobre las diversas formas de la complicidad civil. Uh-huh. Hablamos de las víctimas, ¿no? Y es más difícil hablar de las resistencias. ¿Quiénes son la resistencia a la dictadura? ¿Quiénes son? Las madres. Las madres, por supuesto. Las madres y las abuelas. Son el ejemplo paradigmático de la resistencia social y civil a la dictadura. Y la clase trabajadora no figura. Y les puedo asegurar que se sorprenderían, como me sorprendí yo cuando ya tenía cerca de 30 años y una militancia y un interés por el tema, cuando empecé a leer textos que ya tienen 40 años, sobre lo que significó la conflictividad obrera en dictadura. Y yo lo que digo, y lo que pienso, no es lo mismo plantear una dictadura con la magnitud que tuvo, ¿no? El mayor genocidio que se produjo en este país desde el siglo XIX, y mostrar las diversas formas que asumió la resistencia de la clase trabajadora, cuando estamos diciendo que también el carácter de clase de la dictadura, mostrar esa resistencia, que en algunos momentos
es impresionante que no mostrarla, ¿no? Porque una cosa es mostrar una sociedad víctima, que lo fue, ¿no? Que lo somos colectivamente, todavía están apareciendo los restos de nuestros compañeros, que mostrar una sociedad que, a pesar de todo eso, resistió de distintas formas. Y eso nos cambia, ¿no? Y cambia el eje del debate y también cambia algo que es muy, muy preciado para los victimarios, que es decir, un poco todos fuimos cómplices, ¿no? Que está esa idea en la teoría de los dos demonios, está muy fuerte, que es una teoría que tiene una vigencia impresionante, no solo porque gobierna la ultraderecha, sino porque de alguna manera es un relato que sigue explicando la dictadura, la teoría de los dos demonios, ¿no? Por eso volvió. Y mostrar la agencia nuestra, mostrar la agencia de los trabajadores, mostrar la conflictividad obrera, nos muestra otra cara y muestra el protagonismo de los de abajo frente al mayor genocidio. Mostrar eso es un ejemplo inclusive para momentos como hoy u otros momentos, ¿no? Donde como trabajadores hemos sufrido medidas de ajuste, de represión, ¿no? Mostrar eso me parece que tiene una calidad subversiva, para volver, que muy importante y por supuesto no creo que sea casualidad también que esa historia esté oculta, aunque también hay que decir, y esto también es interesante para pensar, ni las propias organizaciones obreras reivindican la conflictividad en dictadura. Algunas cosas, ¿no? El 30 de marzo del 83, la huelga del 79, pero no hay una construcción épica, por ejemplo, de la resistencia obrera en dictadura, como hay una construcción épica de la resistencia peronista de los 50, o hay una construcción épica de la resistencia a Longaniato, bueno, de Cordobazo, Rosariazo, etc. Pero no hay una construcción épica de la resistencia obrera. Bueno, no hay una construcción. Claro, no hay una construcción. Y tal vez porque sí ha habido una construcción del otro lado que fue bien marcada, muy fuerte, que creo que radica en esta idea de la teoría de los dos demonios, donde todo lo que se oponía a la dictadura era parte de lo que planteábamos recién, lo subversivo. Todo lo organizado en contra de la dictadura en ese momento pertenecía a agrupaciones armadas, por ejemplo. No tiene que ver con eso tal vez, y que tal vez lo grisáceo de los gremialistas en cuanto a la construcción, digo grisáceo para no decir no fueron contundentes, en decir no, paremos un poco, los trabajadores, la mayoría no pertenecía a organizaciones armadas. Tal vez esa disputa quedó pendiente y sí efectivamente terminó calando lo que planteó la construcción de la dictadura, ¿no? del gobierno de facto. Está bueno lo que planteas, porque también creo que hay un punto ahí que tiene que ver con digamos, la dirección sindical ortodoxa estaba en crisis, ¿no? Esa crisis de esa dirección sindical se manifestó con mucha fuerza durante junio y julio del 75, conocido como el Rodrigazo. Bien. ¿No? Donde hubo una movilización gigantesca y un paro general de hecho que en todo el país, en los grandes cordones industriales, y gran parte de esa movilización, en vez de dirigirse al gobierno, se dirigía a la CGT para que declarara la huelga general. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando viene la dictadura, parte del activismo, de los delegados, del activismo obrero, eran adversarios de las conducciones sindicales. Por otro lado, la dictadura, en realidad, no solo estaba en contra de los subversivos industriales, también quería reformular drásticamente el modelo sindical argentino, que es un modelo sindical muy unificado, muy centralizado, muy fuerte, ¿no? Que ha llevado adelante muchas medidas de fuerza, aún dentro de esta lógica de golpear y negociar. Y la dictadura tenía como objetivo central liquidar el modelo sindical argentino, el modelo sindical surgido desde los años 40. O sea que tenía dos adversarios. Y por eso, como bien decía Lisandro, y leyendo esta
post de Argendata, la dictadura intervino la CGT, intervino los sindicatos más importantes y prohibió la actividad gremial, ¿no? Y entonces lo interesante es que durante los primeros 2 años, casi hasta el 79, mucha de esta conflictividad fue una conflictividad de carácter semi-inorgánico, ¿no? Donde las direcciones sindicales tuvieron poco que ver, y tuvo más que ver la acción obrera con toda su experiencia sindical y con toda su experiencia de organización contra un programa de ajuste que no era el primero que vivían, ni la primera dictadura que vivían. Y si quieren les puedo contar un episodio que me parece central para pensar esto, ¿no? Durante los primeros 3 años, como les decía, primó una forma de la conflictividad que algunos autores caracterizaron como resistencia molecular y olas de huelga, es decir, conflictividad aislada por sectores, con medidas tales como el trabajo a tristeza, los sabotajes. Y por otro lado, habían momentos en los cuales se producían generalizaciones de conflicto de manera semi-espontánea. Ya en septiembre del 76 se da la primera ola de huelga muy importante porque en el sector automotriz. Y empieza una serie de conflictos en la Renault, pero muy pronto casi todas las automotrices de la Argentina están en huelga en septiembre del 76. Ahí la dictadura saca esa ley que refuerza la prohibición de la huelga. Termina esa huelga y inicia un conflicto muy importante, que es el conflicto de luz y fuerza, que los luciforcistas tienen algo estratégico, que es que te pueden bajar la palanca. Claro. Bueno, y ese conflicto es muy grande desde octubre hasta febrero del 77, desde octubre del 76 hasta febrero del 77, con intermitencias. Para que se den una idea, y volviendo a lo que charlábamos recién, en Rosario, yo cuando lo leía, y sale en los diarios esto, no es que... Cuando lo leía no lo podía creer. En Rosario los luciforcistas se movilizan desde Sorrento y desde otras terminales de luz y fuerza, se movilizan. Está prohibido, ni hablar que está prohibida la movilización. Sí, claro. Y además llevan adelante todas estas formas de conflicto y de trabajo a tristeza. Esto le cuesta la desaparición a uno de los dirigentes sindicales más importantes de la Argentina, que es Oscar Smith, que es de la cúpula sindical, el más importante de los desaparecidos, que tenía mucho diálogo con la Marina, pero aún así es desaparecido en febrero del 77. En junio del 77 hay otro estallido de conflicto en esta región, ¿no? Que es, digamos que fue mi primer aporte cuando empecé a investigar el tema, estaba mencionado por ahí, pero nadie lo había estudiado, que es una ola de conflictividad de 10 días en dictadura, que tiene epicentro en la grande fábrica de tractores, John Deere y Massey Ferguson, pero que se extiende por contagio. Las textiles Texa, Cristalería de Cuyo, Pasa Petroquímica, Duperial. Hay 10 establecimientos que están en conflicto de manera simultánea. Ese 20 de junio viene Videla a Rosario. Día de la bandera. Y de alguna manera, yo digo, bueno, a Videla lo recibe la conflictividad obrera, ¿no? Bueno, esos conflictos son reprimidos, obviamente. La dictadura entra a las fábricas, entra a punta de pistola, detiene trabajadores y además amenaza al resto. Las fábricas, además, a pesar de que el lockout también estaba prohibido, llevan adelante un lockout para quebrar los conflictos, y aún así, duran 10 días y tienen que ceder alguna recomposición salarial en un contexto de ajuste brutal. El primer año los trabajadores pierden el 40% del sueldo por el congelamiento salarial y la inflación, que era muy elevada. Lo mismo que le pasa a los trabajadores universitarios de todas las universidades de la República Argentina hoy. Exactamente, hemos perdido el 50% de nuestro sueldo. Y entonces, bueno, eso explica gran parte de la conflictividad. Pero esa ola de huelga, entonces tenemos una ola de huelgas sectorial, automotrices, una ola de huelga regional, el Gran Rosario, y en octubre del 77, cuando todavía la represión clandestina, las formas de desaparición forzada son, como quizás sepan,
Los primeros 2 años son los más brutales de esta metodología particular, que es la desaparición forzada, el secuestro. En octubre del 77 se desata una ola de conflictividad tan importante que cada vez que la vuelvo a releer me sorprende de que no sea parte de nuestro calendario de memoria. Claro. Porque, para que se den una idea, se debaten las editoriales si el estallido de conflictividad es equivalente al cordobazo. No lo era. Pero están debatiendo eso y se debaten entre las editoriales de lo Clarín, La Prensa, etcétera, si es equivalente al cordobazo. Y el conflicto en cuestión se inicia con un estallido, con una huelga, una pequeña huelga de los señaleros ferroviarios, del Roca, y hay tanto malestar, los estatales, como siempre, son los más castigados además, y los ferroviarios en particular. Y la huelga que se inicia con los señaleros se desparrama por los rieles y los ramales, el Roca, el Mitre, el San Martín, el Belgrano, pero además el efecto contagio lleva a otros sectores, tanto industriales como de servicios. Y entonces, en octubre del 77 hasta los primeros días de noviembre, están parados los ferrocarriles, paradas las aerolíneas y Austral. Todos los pilotos de aerolíneas de Austral presentan la renuncia simultáneamente. En octubre del 77. En octubre del 77. Están parados los subterráneos. Hay paro en todas las líneas de colectivo. Y mientras tanto, hay paros en fábricas importantes, como la fábrica de cerámica. Hay una huelga muy grosa en alpargatas, en varias metalúrgicas, etc. 40 días más o menos y un estallido que se inicia a finales de octubre, tiene su pico en noviembre con la huelga ferroviaria que tiene paralizado prácticamente al país. Necesito hacer esa que hace el periodista santafesino en Buenos Aires. Para un segundo. No. Dale, sí, hacelo bien. Si lo vas a hacer, hacelo bien. No lo quiero imitar. Para. Quiero imitar. Estamos hablando de 1977. 1977. Octubre del 77. El corazón de la última dictadura, podríamos decir. ¿Y por qué digo? No por una cuestión temporal de que es la mitad, sino por esto que marca el profe, que tiene que ver con que fue la etapa más sangrienta. 1976, 1978, 1979 fue el momento más sangriento, de mayor persecución, los momentos de desaparición forzada, el más crudo, el más típico de por qué calificamos genocidio la última dictadura. Volvamos, recapitulemos entonces. Estamos escuchando al profe contar detalles de qué pasaba con las trabajadoras y trabajadores de Argentina en octubre de 1977. Y aprovecho este corte, esta interrupción que te hago para inclusive ordenar nuestras cabezas en la línea histórica y darle volumen a esto que quiero preguntarte o convidarte a seguir profundizando, que tiene que ver con el valor, la enjundia de la clase trabajadora, que no se la ha ubicado en la historia como tal, con el poder que ha tenido, porque lo que estamos hablando, y por eso marco, el momento de mayor oscuridad, de mayor persecución, represión, sangre, desaparición, angustia también de que habrá existido, miedo, terror, los trabajadores estaban sucumbiendo las estructuras del país, y recién mencionaste algo, por eso te corté, que mencionabas, pasaste de octubre a noviembre, o sea que el conflicto en el medio de la dictadura, con todas esas particularidades, los trabajadores en la calle. Todo esto para poder escucharte más detalle, en realidad. No, realmente el conflicto es impresionante, de una magnitud impresionante, inclusive para un periodo constitucional, por la magnitud de la huelga. Claro. Y yo digo, que es lo que me pregunto desde que estudio esto, inclusive le dediqué un capítulo entero a toda esta huelga. Digo, ¿cómo puede ser que con todo esto que vos también reafirmás, no conozcamos, no se sepa? Yo cada vez que hablo de esta huelga, nadie la conoce, no se conoce, y no la conocen los gremios.
Y volviendo a tu pregunta anterior, y que por ahí llegamos acá, esa huelga no la condujo prácticamente las organizaciones sindicales, ¿no? Por ahí canalizaron el conflicto, y hay varios ejemplos en la misma prensa, donde los dirigentes ferroviarios, interpelados por la prensa, porque no podían levantar el conflicto, y decían: nosotros sabemos que esto es ilegal, no tenemos nada que ver, el conflicto viene de abajo, párenlo, ¿no? Y adentro en la dictadura y los medios de prensa empiezan a plantear la necesidad de una nueva ley de asociaciones profesionales que la dictadura venía prometiendo, porque les va quedando claro que con los gremios intervenidos y a pesar de la represión, la conflictividad no puede detenerse. Y ocurre algo más también interesante durante este conflicto que nos habla de esto, de este valor que vos planteabas de la clase trabajadora, que es, en estos momentos excepcionales, muy excepcionales, la clase trabajadora con sus herramientas de trabajo y sus herramientas de no trabajo, logran impedir la desaparición de varios compañeros. Y eso es impresionante. Y es tan impresionante que además, con toda la censura que existía, eso aparece en los medios de comunicación, ¿no? Por ejemplo, en el diario La Nación plantean la línea B de subterráneos está paralizada porque los trabajadores están reclamando que han secuestrado al delegado sindical y que van a permanecer en huelga hasta que aparezca el compañero. Y a los 2 o 3 días sale la noticia de que el compañero ha aparecido. Lo mismo ocurre con Luis Bongio, que ese sale el nombre y apellido, que era un delegado de Luz y Fuerza, que ha sido secuestrado y aparece, según el diario La Nación, aparece a los 2 o 3 días, golpeado, pero aparece. Es decir, en esos momentos de excepcionalidad, como es esta ola de conflictividad, incluso los trabajadores logran impedir la tecnología represiva más brutal de la dictadura, que es el secuestro y la desaparición forzada de sus compañeros. Entonces, por eso cuando hablábamos decíamos, bueno, ¿quiénes son la resistencia? Por supuesto, las madres y las abuelas son un ejemplo moral, ético, mundial. Uh-huh. La clase trabajadora es un actor colectivo, anónimo, y que bueno, parte de su representación, ¿no? Yo pienso mucho en este conflicto de octubre y me pregunto mucho por qué está ausente. Creo que en parte tiene que ver con que nadie la dirigió, ¿no? Esa inorganicidad. Fue una autoorganización. Esa inorganicidad de la huelga. Otra vez el ego. Ricardo Falcón, que es un historiador rosarino, sí, un prócer de la historia rosarina, él, uno de los primeros que estudió estas cosas, planteaba que fue una huelga general no declarada. Y yo digo, como no fue declarada, tampoco es recordada, ¿no? Porque nadie la declaró, no la condujo ni las organizaciones políticas, ni una CGT, ni la otra, ni un sindicato, ni ninguna organización sindical. Claro. Fue un conflicto que estalló de manera semi-espontánea. Por supuesto que no es que no la condujo nadie, ¿no? Hubo activistas, hubo delegados, hubo inclusive algunos dirigentes sindicales que por atrás le dieron un marco a este conflicto, ¿no? Ese dato es clave, Andrés, que también me parece que... ¿Querés un mate feo? Ya ahora lo arreglamos. Lo ajustamos, en minutos nada más. El por detrás. El por detrás y también por lo construido, que tampoco es por detrás, porque ya las organizaciones sindicales existían, tenían su funcionalidad. De hecho, en las fábricas existía ya también, en las fábricas y en toda la trama productiva, toda la línea de delegados, el debate que venía dándose hasta la dictadura. Me parece, y también les convido a pensar a todas y todos, esto que venimos hurgando, pero ¿por qué no es protagonista? No son protagonistas las trabajadoras y los trabajadores y sus representantes. Escuchábamos en una nota que le hicimos hace un tiempo a Jorge Elbaum, que es sociólogo, que ha estado en la DAIA y en la DAIA, ¿no? Sí, en la DAIA.
algo que no es menor en los momentos de analizar qué significa el fascismo y a quiénes persigue. Y contaba Elbaum algo que me pareció súper importante y que en definitiva es lo que estamos hablando. Lo estás manifestando y estás dando detalles respecto al desde abajo hacia arriba. Y lo que planteaba Elbaum, que lo que buscó la dictadura también, por miedo, persecución, etcétera, etcétera, porque la mayor de desapariciones son de abajo, pero era eliminar la orden o la línea de representación de la clase obrera. Y esa línea de representación son los gremios, son los sindicatos, son las confederaciones y centrales obreras. ¿Qué podés contarnos y qué reflexión te lleva este punto específicamente del valor de los sindicatos, de la búsqueda de desaparecerlos, aniquilarlos directamente, la construcción que ha habido de parte de la última dictadura y de la derecha, porque después la derecha queda con sus megaempresas y los beneficios de lo que significa no tener sindicatos, no tener poder de abajo para arriba para pelear inclusive la distribución de ganancia, por ejemplo. Te escuchamos. Bueno, creo que lo estuvimos conversando también, pero uno de los enemigos declarados de la dictadura son las comisiones internas de delegados, ¿no? Algo que es una particularidad también de la historia sindical argentina, que es la gran penetración del sindicato a nivel de fábrica, a nivel del suelo de fábrica, ¿no? Y los delegados de comisión interna son un enemigo de la clase dominante desde los 40 en adelante, ¿no? O desde antes, ¿no? Porque las comisiones internas de delegados son de alrededor de los años 30, ¿no? Y siempre fueron un objetivo de la represión de los distintos gobiernos autoritarios, que la última dictadura no fue la primera y tampoco la última, lamentablemente, aunque con grandes matices. Entonces las comisiones internas de delegados y este poder, el más democrático, el riñón más democrático de la organización sindical, fue siempre un obstáculo tendiente a destruir por la clase dominante, por la dictadura, por supuesto. Y como yo te decía hace un rato, la dictadura tenía también un programa de reestructuración del mundo sindical. Una de las cosas que les interesaba, y que de hecho lo plasman en la nueva ley de asociaciones profesionales del 79, es eliminar la CGT, ¿no? Ellos querían que no hubiera organización de tercer grado, que solamente hubiera hasta federaciones. Esa capacidad de centralización del mundo obrero en la Argentina, bueno, permitió en muchas ocasiones que se paralizara el país completo, ¿no? Y ese poder de la clase trabajadora argentina no está en todos los países, ¿no? Por ejemplo, Brasil tiene regionalizada también con sus particularidades, ¿no? Pero tiene mucho más regionalizado el sindicalismo. Este es un sindicalismo con un grado de centralización que permite, por ejemplo, una medida con tanta fuerza como es la de un paro general. Y ellos querían eliminar la estructura sindical de tercer grado. Querían eliminar la base del sindicato, que son los delegados, las comisiones internas. De hecho, gran parte de ese 30% de desaparecidos en el mundo obrero tienen que ver con delegados de comisiones internas o con activistas sindicales. Y ellos tenían ese programa. Vos sabés que lo manifiesta, cuando vos me planteas eso, lo manifiesta muy claramente Aleman, cuando dice, ellos antes tenían el poder, en realidad está cantando Victoria antes de tiempo, si lo encuentro, acá en unas fuentecitas que traje, acá está. Dice Juan Aleman y Martínez de Oz, dice, el programa económico tenía como objetivo fundamental lograr una profunda transformación de la estructura económica y las bases económicas. Y Aleman dice, con esta política buscamos debilitar el enorme poder sindical, que era uno de los grandes problemas del país. La Argentina tenía un poder sindical demasiado fuerte, frente al cual era imposible el florecimiento de cualquier partido político, porque todo el poder lo tenían ellos. Hemos debilitado el poder sindical y esta es la base para cualquier salida política en la Argentina. Estaba cantando Victoria antes de tiempo, Aleman, porque es verdad, la clase trabajadora salió muy golpeada de la dictadura,
en su vida, en su poder adquisitivo, la prolongación de la jornada laboral, el cierre de 20.000 establecimientos, que no fue, por supuesto, gratuito. Sin embargo, si uno mira los 80, si mira el 83-91, se va a encontrar con que ese poder sindical no está totalmente debilitado y todo lo contrario, ¿no? Que tuvo una gran fuerza para oponerse a un programa que empezaba a asumir la gerencia de la dictadura y empezaba a delinear los trazos de un programa neoliberal. Todos los gobiernos democráticos neoliberales o de derecha o de extrema derecha tenían y tienen el mismo objetivo que la última dictadura: debilitar la CGT, debilitar los sindicatos. Digo, Menem, Macri, hoy Milei, ¿no? Desarticular al movimiento obrero organizado. Exactamente. En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar, resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales, congelando salarios a culatazos mientras los precios suben en las puntas de las bayonetas, aboliendo toda forma de reclamación colectiva, elevando la desocupación al récord del 9%, prometiendo aumentarla con 300.000 nuevos despidos. Han retrotraído las relaciones de producción a los comienzos de la era industrial y cuando los trabajadores han querido protestar los han calificado de subversivos, secuestrando cuerpos enteros de delegados que en algunos casos aparecieron muertos y en otros no aparecieron. Los resultados de esa política han sido fulminante. En este primer año de gobierno, el consumo de alimentos ha disminuido el 40%, el de ropa más del 50%. El de medicinas ha desaparecido prácticamente en las capas populares. Ya hay zonas del Gran Buenos Aires donde la mortalidad infantil supera el 30%, cifra que nos iguala con Rhodesia, Dahomey o las Guyanas. Enfermedades como la diarrea estival, la parasitosis y hasta la rabia, en que las cifras trepan hacia marcas mundiales o las superan. Como si esas fueran metas deseadas y buscadas, han reducido ustedes el presupuesto de la salud pública a menos de un tercio de los gastos militares, suprimiendo hasta los hospitales gratuitos mientras centenares de médicos, profesionales y técnicos se suman al éxodo provocado por el terror, los bajos sueldos o la racionalización. Basta andar unas horas por el Gran Buenos Aires para comprobar la rapidez con que semejante política la convirtió en una villa miseria de 10 millones de habitantes. Ciudades a media luz, barrios enteros sin agua porque las industrias monopólicas saquean las napas subterráneas, millares de cuadras convertidas en un solo bache porque ustedes solo pavimentan los barrios militares y adornan la Plaza de Mayo. El río más grande del mundo contaminado en todas sus playas porque los socios del ministro Martínez de Hoz arrojan en él sus residuos industriales y la única medida de gobierno que ustedes han tomado es prohibir a la gente que se bañe. Tampoco en las metas abstractas de la economía, a las que suelen llamar el país, han sido ustedes más afortunados. Un descenso del Producto Bruto que orilla al 3%, una deuda exterior que alcanza $600 por habitante, una inflación anual del 400%, un aumento del circulante que en solo una semana de diciembre llegó al 9%, una baja del 13% en la inversión externa, constituyen también marcas mundiales, raro fruto de la fría deliberación y la cruda inepcia. Esta es parte de la carta abierta a la Junta Militar que publicó el 24 de marzo de 1977, un día antes de desaparecer Rodolfo Walsh. Y habla del impacto en materia económica para todo el pueblo argentino, pero puntualmente para la clase trabajadora. ¿Cómo analizás este fragmentito que acabo de leer en función del objetivo económico de la dictadura para la República Argentina? Impresionante la carta de Walsh, siempre vigente y cuando la leías, que obviamente la hemos leído muchas veces, ¿no? por la claridad que tenía ya en el 24 de marzo del 77, pensaba, bueno, muchas cosas están ahí, ¿no? Escritas del 77, ¿no? Y que como que fueron redescubiertas después o las seguimos redescubriendo, pero que fueron escritas del 77. A mí una de las cosas que me parece... Walsh es uno de los grandes intelectuales de la Argentina, un intelectual y un escritor impresionante. Claro. Pero también
esta clarividencia se ha reducido mucho a su figura, ¿no? A su figura intelectual. Y él era miembro de una organización, que eran Montoneros, ¿no? Uh-huh. Y tanto Montoneros como el PRT y como los que sobrevivía en ese momento, creo que tenían muy claro estos objetivos, una claridad colectiva, ¿no? Yo me gusta reivindicarlo como figura porque es una figura excepcional, pero también como un colectivo militante, ¿no? Uh-huh. Como esos subversivos. Y bueno, el programa de la dictadura creo que expresa muy claramente esto que charlamos al principio, una revancha de clase, ¿no? Y un programa de reestructuración del capitalismo argentino muy profunda, muy profunda y radical, y de alguna manera comparten civiles y militares el diagnóstico que solamente mediante un genocidio podían llevar adelante las transformaciones de la magnitud que se proponen. Hay un texto muy interesante, también viejo, de Jorge Schwarzer, que es un historiador económico, que tiene un libro sobre Martínez de Oz de los años 80, que él plantea que Martínez de Oz era muy consciente que el tiempo que él tenía para producir esas transformaciones estructurales era muy breve, que era el tiempo que duraba el genocidio, digamos, ¿no? Donde duraba esa ofensiva brutal de los militares. Y efectivamente Martínez de Oz se apura, y fíjense que uno de los objetivos declarados de la dictadura y del régimen es bajar la inflación, y a Martínez de Oz no le preocupa tanto eso. Le preocupa sí producir transformaciones de tal grado que no puedan ser revertibles. Y en ese sentido, el programa de la dictadura, bueno, todavía lo estamos padeciendo, ¿no? Y hay dos núcleos de esa irreversibilidad que siguen golpeándonos, azotándonos, y han pasado muchos gobiernos democráticos, algunos más progresivos y otros más regresivos, pero siguen siendo núcleo central de la estructura económica argentina, que uno tiene que ver con la ley de entidades financieras del 77, esa transformación que también empalma con un mundo, con un capitalismo en transformación después de la crisis del 73, y por otro lado con el endeudamiento como modo sistemático, ¿no? Durante la dictadura es el momento donde el endeudamiento externo crece porcentualmente más de toda la historia argentina. Claro. Crece el 364%, de unos 9.000 millones de dólares a 45.000 millones de dólares. Y ese sistema de la deuda, con matices, ha permanecido, ¿no? Y forma parte de una estructura que nos impide desarrollarnos como un país soberano, tomar decisiones, ¿no? Y eso creo que son los objetivos de Martínez de Oz, los que todavía estamos sufriendo. Estos son los nietos de Martínez de Oz, pero han subsistido también en la medida que no hemos logrado, o no hemos querido quizá, producir algunas transformaciones que rompan con esa herencia de Martínez de Oz, ¿no? Que tiene que ver con la ley de entidades financieras, ¿no? Que es uno de los núcleos centrales del programa de Martínez de Oz, o el núcleo central, y el método del endeudamiento eterno, ¿no? Que nos ata siempre a no poder tomar ningún tipo de decisión soberana. Porque fíjense que otra de las grandes medidas de Martínez de Oz y que nos resuena en este momento, ¿no? Siempre la historia de alguna manera el pasado a veces nos habla, ¿no? Nos interpelan distintos momentos del pasado, y hoy la apertura comercial es otro de los grandes, de las grandes medidas de Martínez de Oz, que generó efectos parecidos a los que está generando hoy, pero la apertura comercial es reversible, ¿no? Y de hecho, en parte el programa de Martínez de Oz y su idea tenía que ver con esto, ¿no? Con que desde los 40 hasta su asunción, las medidas de cierre y apertura de la economía y de fomento a la industria nacional o de ataque a la industria nacional, como que se habían sucedido, ¿no? De los 40 hasta los 70. Exacto. Claro, sucedido y con una creciente de alguna manera.
hasta estas decisiones por supuesto. Política económica. Pero eran reversibles, ¿no? El ajuste, un programa de ajuste era reversible. Claro. La apertura comercial era reversible. Fomentar la industria nacional o desfomentarla son medidas que podían volver. El tema era llevar adelante medidas tales que fuesen irreversibles. Y por otro lado, el programa de desindustrialización parcial, ¿no? de desindustrialización selectiva de la dictadura, tiene un objetivo social muy claro, que es desarmar, desestructurar los cordones industriales de la subversión. Córdoba, el Gran Rosario, ¿no? Claro. Hay un programa de vaciar de obreros esos cordones industriales, ¿no? que en definitiva son el foco de la subversión. Y por ejemplo trasladarlos a otros lugares, ¿no? A la Patagonia, a San Luis, ¿no? De reubicar los cordones industriales. Descentralizar claro, que han sido justamente los cordones de donde surgió la subversión, la rebelión. Piensen ustedes que también es algo que a veces, no sé, pensamos el cordobazo, ¿no? Y decimos, bueno, la época del cordobazo. Hubo cerca de 20 asos entre el 69 y el 73. Claro. Imagínense si viviéramos en una Argentina de los asos hoy. Es ingobernable. Y gobernaban militares. Claro. Entonces, bueno, eso es lo que vienen a... De hecho, Videla lo dijo varias veces, que venían a disciplinar a esta sociedad, una sociedad que tenemos que enorgullecernos también nosotros los de abajo, de una sociedad insumisa, rebelde, claro, subversiva, ¿no? Creo que como muchos sectores subalternos han dado vuelta, creo que tenemos que apropiarnos de ese término y decir, somos los subversivos, somos los hijos de los subversivos. Bueno, hijos, en un momento la agrupación Hijos en los 90 dijo, somos los hijos de la subversión, ¿no? Nosotros, en parte, para romper esto que hoy han vuelto a instalar, ¿no? Cuando dicen, bueno, contemos la historia completa, porque bueno, volviendo a este tema de la victimización, una víctima tiene que ser lo más quietita y víctima posible, ¿no? Mientras más débil y mientras menos se defienda, más víctima es. Claro. Y bueno, obviamente los compañeros y compañeras que tomaron la opción por la vía armada no eran víctimas inocentes en ese sentido, no, querían hacer la revolución con errores o con aciertos, con un camino que podemos estar o no de acuerdo, pero no eran víctimas inocentes, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo creo que la ultraderecha entendió que el debate que iba por ahí, que parte del relato de quienes condenamos el genocidio ha tendido a ocultar un poco la Argentina rebelde, insumisa y subversiva, sí, ¿no? Que causó la dictadura. Entonces, cuando ellos piden la historia completa, bueno, contémosla, ¿no? Ahora, la historia completa incluye un genocidio, ¿no? Un secuestro sistemático, el uso del poder del Estado para desaparecer personas, ¿no? Hoy ustedes arrancaban con esta noticia. Andrés, en primer lugar esto que marcás, que tiene que ver con los desaparecidos, la figura, la técnica del desaparecido, que es un crédito a la última dictadura genocida argentina en cuanto a la forma, la búsqueda, inclusive a nivel mundial. También aparecen niveles de hipocresía en la sociedad donde el neoliberalismo creo que ha tallado tanto al punto que nos ha logrado distanciarnos del proyecto común de nación, donde el pueblo tiene un rol específico y protagónico también. Y creo que lo que han logrado desde la última dictadura militar es correr el protagonismo de ese pueblo. También el poder de las decisiones del cómo vivir, cuáles son la calidad de vida de esa mayoría. Y en definitiva lo que han logrado es eso, ¿no? Romper directamente con la posibilidad de... Digo, pues me quedo... Y con gusto creo, homenajeando lo que significa la insumisión,
el tener ahí una actitud de rebeldía. Por supuesto que hay una connotación tremenda respecto a lo armado, porque creo que es la gran crítica post-dictadura, lo armado directamente como pensar como todo lo malo y rechazarlo por tal. Sí hubo ahí una ausencia de reconocer quiénes eran quienes se armaban. Que estamos hablando que en definitiva son pares de quienes hoy inclusive estamos en las calles, ahora en días por el 24 de marzo, en las calles contra lo que fue todo el mes de febrero, contra la reforma laboral. O sea, estamos hablando de que eran compañeros iguales, o sea, en una gran mayoría pertenecían a un partido, pero tampoco era un solo partido, era contra todos los que de alguna manera podían configurar ese empoderamiento de clase. La búsqueda fue muy exitosa. De hecho, lo marcabas en algún momento, como Martínez de Hoz tenía 2 años para hacer todo lo que más pudiera. De hecho, estos 2 años también se repite como un mantra con Macri, ahora lo siguen diciendo. Pareciera que es como un tic-tac que tienen ahí metido en vaya a saber por qué, en qué lo argumentan, en esas velocidades, pero sí fueron exitosos en la construcción del relato. Por ejemplo, separarnos. No, pará. Si no hubiera calado tan hondo él, pero algo habrán hecho. Hubiéramos sido muchos más, digo como pueblo, ¿no? Una mayoría más importante que directamente abrace a los compañeros desde el primer momento. Ellos logran meter ahí el huevo de la serpiente y que la duda siga latiendo, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo pensar, ahora que estamos cumpliendo medio siglo, la retrama de este relato? Y también preguntarte quiénes tienen esa responsabilidad. Leí el informe que estamos haciendo referencia es 70-30. 70% del pueblo argentino condena la última dictadura militar. La mayor parte de ese 70% que condena la última dictadura militar, ¿cómo se enteró? Se enteró básicamente por la escuela primaria, la escuela secundaria, por el terciario, por la universidad. Hay otro porcentaje que se enteró, que es un 30%, no es menor, porque en su familia hay víctimas del último genocidio. Otros se enteraron por Radio Universidad, por los medios de comunicación, por los diarios, por los informes especiales, por todo lo que tiene que ver con la industria naranja, básicamente, que el cine, series, etcétera. Pero sin duda que a 50 años del último genocidio hay que replantear montones de cuestiones que están vinculadas a la reconstrucción de la memoria. Y vuelvo a pensar en La Perla, que es un excelente ejemplo de estos días, ¿no? Y convidarte a vos y a los oyentes, ¿cómo pensamos esa retrama del relato con condenas que hoy son tangibles? Por ejemplo, lo que venimos diciendo, 1985, la condena a todos los jerarcas. Desde el 2006 hasta ahora, cantidades y cantidades de militares presos. Leoni, me estoy pensando, ¿tenemos que ir a tanda o seguimos de largo? Vayamos a la tanda mientras el profe se acomoda para dar una respuesta contundente. Nosotros hacemos un parate y seguimos. Al 153886677 nos llegaron apodos para el profe y datos artísticos que no conocíamos. En un ratito te contamos. Un datazo. Datos de esos que son buenísimos para exponer aquí todo, en definitiva, para interpelar. Y Andrés nos traía un dato que está piola, del 96, a 20 años de lo que fue la dictadura, un dato de Maradona. Maradona. Perdón, ¿me puedo poner de pie? Sí, por supuesto. Diego Armando Maradona. Puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Diego. ¿Qué significa la memoria? ¿Cómo se construye?
cada uno de los líderes políticos, de los personajes de nuestro pueblo, cómo se posiciona. Y lo digo también porque, por ejemplo, ayer contaba con un orgullo y una emoción que me encanta saber que hay un grupo, un grupazo de músicas y de músiques de la comarca rosarina, que está armando un colectivo de músicos por la memoria, la verdad y la justicia para ofrecernos un recital hermoso el 24 de marzo a la noche. Y eso habla de nuestros artistas, de nuestros músicos que vamos a ver, que nos encanta su arte, que nos canten, que escriban, que sus espectáculos, sus creaciones. Y estoy haciendo referencia a la música porque tiene que ver con el escenario del 24. Esto lo disparó el fútbol porque estábamos hablando del Diego. Sumo a todos los que hacen nuestra cultura, ¿no? Y estamos en un año que justo lo marcan las 5 décadas, el medio siglo de la última dictadura genocida, y también tenemos que invitarnos a interpelarnos, a preguntarnos qué significa la construcción de la memoria, qué significa en nosotros mismos, nosotras mismas, mismes, en cuanto a esto que charlamos fuera del aire con el profe, y por ejemplo una declaración que se encuentra con una contraposición súper importante, donde al líder futbolístico argentino de hoy, a los 50 años del último golpe genocida, ¿le podemos pedir que tenga esta actitud? Dale, te escuchamos. Creo que si esperábamos eso, ya nos dieron la respuesta hace una semana, ¿no? Me produjo mucha tristeza. Yo no esperaba otra cosa, una declaración más firme en política, porque no es el Diego en eso, digamos, no es el Diego. Por eso el Diego vuelve a nacer todos los días, ¿viste? Todo lo que lo extrañamos al Diego. Y bueno, Messi en la acción de blanqueamiento de Trump. Y todo el mundo se acordó del Diego, ¿no? Y justo les contaba, y viene a colación con lo que me preguntabas hace un rato de la memoria, cómo se construye. Cómo construir la memoria a 50 años. Y yo confío mucho en los de abajo, en los y las de abajo, en el pueblo. Así se transmite la memoria, así se transmitió, así la transmitieron las viejas en el momento más brutal, ¿no? Construyeron esa memoria y se pasó de boca en boca al viejo método, digamos. Y de a poquito, pero con constancia y con corazón, y así se transmite la memoria. Por eso yo me alegró mucho lo que leíste, lo de los 70 años, lo del 70% que condena al genocidio. Es un dato muy valorable, y más en este contexto. Sí. Yo digo, este gobierno, como otros, podrá decretar el fin de la historia, podrá decretar el fin de la memoria, pero no lo va a lograr, porque depende de nosotros, depende de las y los de abajo. Y somos muchos y muchas que construimos la memoria, ¿no? Y que en los momentos donde no se podía hablar, o se lo ninguneaba, o parecía que todo había terminado, seguimos construyendo memoria de a poco y de abajo. Yo confío en los pueblos. El día en que, digamos, el Estado no es la primera vez que va en contra de lo que pensamos, digamos. Claro. Tuvieron los 90 y el indulto y bueno, y ahora están estos que son abiertos reivindicadores de la dictadura. No solo son negacionistas, reivindican la dictadura. Y por más que ellos lo intenten, bueno, quizás se sacará de los programas escolares, tendrán más voz los negacionistas y los fascistas, y aún así la memoria depende de nosotros, ¿no? Depende de las y los de abajo, y yo confío mucho en eso, confío mucho en nuestro pueblo y en la memoria que va por abajo, digamos, que es la verdadera y la genuina memoria, ¿no? Porque el Estado, bueno, en parte, digamos, el Estado cometió el genocidio. Claro. Diego, ¿no? Y los que están en el Estado cambian, ¿no? Pero nosotros somos la permanencia. Los que están en el gobierno. En el gobierno, exactamente. El gobierno, claro. Diego Armando Maradona fue, es y será Diego Armando Maradona, y no habrá nadie como Diego Armando Maradona. Creo que con eso respondo a
a la inquietud tuya, Diego, respecto de qué se le pide al líder hoy, ¿no? Claro. Diego Armando Maradona fue, es y será Diego Armando Maradona, y no habrá otro como Diego Armando Maradona. No va a haber sobre la faz de la tierra. Que Messi no será ni un poquito. Nadie, no va a existir una persona en este mundo como Diego Armando Maradona. Ahora que estamos haciendo radio y televisión, le pido disculpas a los radio viewers que están viendo cómo cómo peleamos con la semilla que se nos meten en los dientes. Bueno, son cosas que pasan. Están viendo señas rarísimas con nuestra boca. Una nota publicada el 24 de marzo de 1996 en el diario Página 12 sobre la previa de la fecha que se disputaba ese fin de semana. Dice: Diego Maradona se dio el gusto y los partidos se atrasaron media hora, aunque solo comenzarán desde las 16:30 los 3 encuentros de Buenos Aires. Los 3 del interior van más tarde todavía y el clásico también se corrió 30 minutos. La verdadera victoria en la pulseada con la AFA es haber conseguido el minuto de silencio antes de cada cotejo en conmemoración de los 20 años del golpe militar. Después de ese minuto cada uno se olvidará de la solidaridad e irá en busca de la punta, en términos futbolísticos, hablando de lo que lo... Pero lo que logra Diego Armando Maradona es que la AFA decrete que en cada uno de los partidos de esa fecha se realice un minuto de silencio en conmemoración de los 20 años del golpe cívico, eclesiástico, militar. Encontramos en redes sociales una foto, la foto no se puede ver, que publica el usuario La Pelota No Se Mancha, en clara referencia a Diego Maradona, y se ve, 24 de marzo de 1996, para los que son futboleros quizás se acuerden, McAllister, Verón, Basualdo y Diego, y todos los espectadores se adherían al minuto de silencio realizado por los 20 años del golpe militar. Esa tarde jugaron Boca y Platense, y más de 45.000 personas aplaudieron de pie luego de cumplir con el minuto de silencio. Esa misma cuenta encuentra y dice: si hay foto, hay video. Y esto es lo que pasaba, vamos a escuchar el audio, de la salida de los equipos y el minuto de silencio en el Boca 1, Platense 0, jugado en la cancha de Vélez. Boca hacía de local por refacciones en la Bombonera. Esto pasaba el 24 de marzo de 1996. Lo que se escucha es la arenga de Platense en la manga antes del ingreso al campo de juego. Vamos chicos, vamos. Entran los jugadores. El recibimiento de la hinchada. La ovación. La ovación. Había público local y visitante. Boca hacía de local en Vélez. Ahí se ve, escucha la arenga de Diego en la manga. Iba a entrar Boca, ya había entrado Platense. Diego en cabeza, el ingreso de Boca a la cancha. Jugaba Canigia, jugaba en Boca en ese entonces. Eran los últimos, el último torneo, si no recuerdo mal, de Diego con la camiseta de Boca. Boca con Cristian González por Saldaña. Walter Nelson es el relator. Pablo Martínez. 1, Navarro. Si querés lo adelantamos un poquito. A ver, Luqui. La formación, el 11 inicial de Boca, el 11 inicial de Platense. Ahí la formación de Platense. Pablito Ervín reemplaza a Loyola, presenta estos titulares. Se escucha el Maradó de fondo de la hinchada. 11, señor Luis Blanco. Me interesa que lleguemos. ¿Termina? Y ahí ya empieza el partido, pero se hizo el minuto de silencio en ese partido, como en el resto de los partidos de la fecha, en conmemoración de los 20 años del golpe militar. ¿Quién lo logró? Diego Armando Maradona. Y bueno, será cuestión de no perder la esperanza. Y por ejemplo, tanto Newell's, Central Newell's, encontrar las columnas en la próxima marcha del 24. Tengo entendido que va a haber columnas tanto de Newell's como de Central. Sí, sin dudas. Esperemos que esté todo el mundo, que estén los jugadores, que estén los dirigentes, sin lugar a dudas, y también que haya una expresión de parte de los personajes, Les molesta a algunos, les molesta que mencione a Messi, pero bueno, no perdamos la esperanza.
Esperamos esperanza que Messi en algún momento deje de ser un poco menos tiringo. A mí no me molesta, lo podemos nombrar todo el programa. Yo lo que sí tengo es que no esperemos nada. No esperemos que sea... No esperemos nada. También... Porque tiene que ver con nuestras expectativas también. También tiene que ver con el momento, ¿no? Porque Messi formó parte de la campaña de Abuelas y salió en La Garganta Poderosa. O sea, tuvo un momento donde estaba más cercano, donde también estas ideas y la condena a la dictadura era políticamente más correcto, ¿no? Y donde Messi formó parte de la campaña de Abuela y eso estuvo bueno. Sí, claro. Ahora un poco todo quedó empañado, ¿no? Bendeciendo los misiles de Trump. Sí, tal Los vez misiles de quede Trump. ahí. Tal vez quede ahí, hay que ver qué sucede. No hubo un involucramiento ideológico. Por eso digo, no pierdo la esperanza. ¿Hay ideología en Messi? Guita seguro. No, ideología. Y sí. Por Todos más que tenemos una ideología. por más que él no lo pero niegue, digo- si él va y participa del blanqueamiento de Trump, sí es ideológico. Como Perfecto. también es lo que dice el profe. No nos olvidemos que participó de una campaña con Abuelas. Por eso planteo el no perder la esperanza, porque inclusive hay muchas personas que, a diferencia de quien está hablando, tiene un afecto, un amor, y le duele, ¿entendés? Que se hable mal. No solo en la Argentina, pensemos que todo el Medio Oriente, todo India, lo aman. Yo no lo vi, pero me dijeron, confío en la gente que me lo contó, que hubo mucha quema de camisetas de Messi en Irán. Seguramente. Así como Yo vi algunas imágenes. Qué fuerte. Eran No lo dos o vi, tres, ¿lo viste? eran- Bueno, ahí está. Pero como que Messi con camiseta argentina. la manifestación, la camiseta argentina de Messi, Qué dolor. O la de o la del Inter Miami. del Inter Miami, prendida a fuego, en claro rechazo a la participación de Messi junto a Esto es un mensaje Inter para los Miami. iraníes, en Trump, usen la con Trump. camiseta del Inter. No tenemos nada que ver nosotros acá con No, esas por cosas. supuesto, no tenemos nada que ver, nosotros no somos eso. Jugar y A tocar pesar- de memoria. A pesar de nuestro presidente. Por eso Que sí te se digo, declara, y nos pone en un lugar Ujú. en el cual la mayoría de los argentinos creo que no coincidimos con eso tampoco. hay un oyente que nos recordaba, un abrazo enorme. Sin dudas, ves de alguna manera lo que estamos referenciando, que estamos hablando, y que tiene que ver inclusive con momentos históricos como el que estamos viviendo, que tiene que ver con el poder recordar, para no volver a repetir, para poder condenar, para poder ubicar quién fue quién. Ujú. Y esto que estamos planteándonos, que estamos haciendo el ejercicio con el profe y con ustedes, con las y los oyentes, que es el informarnos, el escucharnos, para poder pensar que también hubo errores de nuestra parte como pueblo, como clase trabajadora, donde esa retrama, esa reescritura, ese empoderamiento que puede venir, según la lectura que se haga, va a permitir que el rol, por ejemplo, de los trabajadores en la última dictadura tenga otra dimensión, ¿no? Y no se está pensando de ninguna manera en bajar la dimensión no global, universal que tiene el pañuelo de las madres y de las abuelas, el trabajo con el cuerpo, con las emociones, con esa energía. No tiene que ver con eso, sino con reconfigurar, sumar. Algo más, León, y si no, perfilamos el cierre con una perfilemos. reflexión del profe. Perfilemos el cierre. Llegamos a esta edición final de la tertulia. Gracias, Andrés, por sumarte. Te pedimos una reflexión final y también pensar que la Argentina de hoy demanda, no solamente, como decíamos recién, informarnos, sino también pensar con el poco de paciencia y el poco de paz que nos dejan, básicamente por lo que veníamos diciendo. Por un lado, es hermoso lo que pasó esta semana para una familia, y no son una, sino 12, vamos a saber la identidad, pero al menos una, que son los Nobili. Hoy están reconfigurando su propia historia familiar, que nos emociona profundamente, poniéndole palabras que no quedan en esto que marcamos como puede ser una desaparición forzosa sin saber dónde están nuestros familiares.
Y por otro lado, lo que también da a conocer hoy la Universidad Argentina, que ese 70% no es fascista. Y tenemos que desembocar en un fin de semana donde tenemos que chocar las copas. Somos una amplia mayoría y eso es súper bueno. Y además creo que de ese 30% hay un 5% que tampoco lo es. No creo que esté avalando que vuelva Videla a comerse 30.000, que venga Hitler a comerse millones y millones, de ninguna manera. Así que bueno, esto, reflexión y aprovechar también los espacios de reflexión, como por ejemplo es la Universidad de Rosario, ¿no? El cierre del profe, antes del cierre del profe, invitamos Trabajadores en Dictadura, entre la represión y la resistencia. Es una charla de debate a 50 años del golpe que se va a desarrollar el próximo martes 17 de marzo, desde las 18 horas en Plaza San Martín, en la Carpa de la Resistencia, está convocado por ATE. Va a estar Marianela Escoco, va a estar Armando Casinera y va a estar el profe Andrés Carminati. Entonces pasamos el chivo. Martes. Y le damos martes a las 18. Martes a las 18 en la plaza, en la Carpa Martín, de la Resistencia, que es calle Santa Fe, Santa Fe, frente a la sede de Gobernación, entre Dorrego y Moreno, 18 horas del martes. Lo escuchamos. Seguiremos construyendo esta memoria desde abajo, ¿no? Y de los trabajadores. Y bueno, por ahí los años redondos invitan a pensar, ¿no? O volver a revisitar. De hecho, este año hay el primer Congreso de Historia de la Dictadura acá en Rosario. Van a ser 3 días de intenso laburo con gente que viene reflexionando sobre esto hace tiempo y que bueno, que forma parte de la construcción de la verdad, ¿no? De la memoria y de la verdad. Porque eso también es lo que nosotros tenemos, esa herramienta muy poderosa que es la verdad, ¿no? Porque cuando ponen en cuestión el número, ¿no? Que es una de las herramientas de la ultraderecha hoy, lo hacen a partir de la mentira, ¿no? Porque si 30.000 no es el número que los militares que todavía esconden los cuerpos, como acaban de aparecer estos 12 cuerpos, tienen que decirnos quiénes son, dónde están, cuántos son. Y ahí podemos sentarnos a discutir de verdad, ¿no? Pero bueno, yo un poco lo que les decía antes, confío en la memoria que construimos desde abajo. Esa es mi única esperanza, nosotros y nosotras, los que laburamos. Seguiremos construyendo memoria entonces desde acá, desde abajo y desde la red de la Universidad Pública. Buen fin de. Abrazo.